Puede considerarse que alguien tiene cobertura si en un hogar de papá, mamá y 5 hijos, el padre tiene su teléfono celular. Solo el padre. Dígame cómo estudian los 5 hijos que se quedaron en la casa. Mira, Martín, yo no dejo de creer que seguramente hay incluso, como tú sostienes, alguna parte de la población en Lima que no tiene internet. Pero sabes que la pandemia nos ha hecho a nosotros todos muy versátiles. Y yo estoy seguro que hemos podido de alguna manera buscar una fórmula para solucionar este problema. Si tú haces un balance, un ejercicio de balance, un ejercicio de proporcionalidad, yo apuesto, y te lo digo sinceramente, por la integridad de los chicos, por no poner un solo segundo en peligro a ninguno de nuestros estudiantes. Y aquí entramos a protestas porque entonces se devela que la razón fundamental de los días no laborables y de los colegios cerrados es el temor a que las protestas se salgan de control, es lo que le estoy entendiendo. ¿Qué información tiene usted sobre las protestas? Puesto que hay poco todavía. Parece que no me he dejado entender adecuadamente, porque yo no te he dicho ni que ese sea un temor, ni que sea el principal de los temas que hemos tratado. Te estoy diciendo que ese es uno de los elementos que hemos tenido en cuenta también para que esto ocurra. Yo no lo he destacado como el excepcional, ni el único, ni el principal. Pero aparenta ser quizás el bueno, que tendría más fundamento. Una percepción, ¿no?, que tú la tienes. Pero, yo no, por ejemplo, espero no. si regresamos a lo anterior, los estudiantes de Lurín, ¿por qué no irían a clases? Si acaso el APEC no se va a desarrollar allá, sino entre Miraflores, San Isidro y San Borja. Los estudiantes de Huaral, Xi Jinping ya no va a ir a Chancay. ¿Por qué los estudiantes de Huaral no podrían ir a clase? Los de Chosica, los de Caraballo. Yo le planteo eso. Si es que usted me dice que es un elemento el de las protestas, pero no el fundamental, me gustaría saber cuál es el elemento fundamental para dejar a la gente en su casa. Mira, uno de los elementos fundamentales es que nosotros estamos preocupándonos, además, de dar todas las facilidades a nuestros visitantes, Martín. Esto significa, entre otras cosas, permitir que la movilidad, la transitabilidad por esta Lima caótica que seguramente tú padeces, como todos los limeños, pueda facilitar y agilizar el tránsito. Si estás pensando entre las 6:30 y las 8:30 de la mañana, el tráfico en nuestras ciudades, lamentablemente, por cómo está diseñado, no es el mejor. No, yo realmente, de verdad, el ministro, para él puede ser todo fácil porque lo tiene todo. Él no se pone a pensar en los demás, en las demás personas que vivimos en partes altas, que vivimos en casas precarias. Él no se puede pensar que cómo van a hacer clase esos niños. Simplemente ellos mandan una orden porque de repente ellos posiblemente no hayan pisado cerros, no hayan pisado lugares que de repente no hay para... Si nuevamente hemos perdido la señal. De repente tener mejores condiciones, ¿no? Pero la verdad, y lamentablemente el ministro, pues, se puso a pensar en ellos nada más y no pensó en todos los demás. O sea, no es una persona que sea, digamos, que piense en los demás, o sea, piensa en él mismo, de repente en sus comodidades de él, pero no piensa en los demás. Es una persona que realmente, de verdad, qué pena que haya personas así que no piensen en su prójimo, ¿no? Tanto en el Congreso como el ministro tiene todas las posibilidades del mundo en tener acceso quizás a todo lo que es el celular, la laptop, pero en cambio nosotros no tenemos posibilidad. No tenemos posibilidad y muy aparte de eso también se tiene que tener un celular donde todo el tiempo tengas internet, pero en este tiempo está totalmente saturado porque no se puede a veces ingresar, se lajea la máquina o los niños se quedan estáticos y... Y es muy difícil, por ejemplo, acá en esta fila de donde hay 8 estudiantes, solamente 2 de ellos tienen celulares. Y es difícil estar pasándose el celular porque algunas veces tienen que visualizar lo que la profesora está mostrando en la clase virtual. Claro, para que luego, después que les dejen las tareas o los trabajos, puedan hacerlo. Pero si no tienen el medio, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo trabajan? Y muchos de ellos incluso no tienen una buena nota porque no pueden entrar a las clases por completo. Y más si en una casa son 5 o 6 hermanos, ¿cómo hacen? Con un solo celular. A veces las clases no coinciden en el mismo horario. No, claro. Un niño está en segundo grado, el otro niño ya está en secundaria y son horarios distintos. Entonces, ¿cómo hacen para prestarse el teléfono? Eso también tiene que pensar también el ministro.
Claro, y más atrás, a ver si nos ayuda, no podemos mostrar tampoco a los niños, tenemos ya estudiantes de secundaria. También ellos tienen otro problema porque no todo, como ustedes han indicado, pues no todos están en el mismo grado. Y ahí es donde va ese gran problema. Incluso quizás no están en la misma aula, quizás están en el mismo grado, pero no en la misma aula. Exacto, eso, por eso, como le digo, sus horarios con ellos son muy complicados. ¿Y cómo se hace con un solo celular? No se puede. Uno saca provecho en la clase y el otro no puede porque no puede entrar. Esta mañana hemos llegado hasta la parte más alta de San Juan de Miraflores. Estamos en... Sí, vamos bueno, ya ahí está, no hay, ahí está la conexión. Ahí está, ministro. Se nos cae el enlace, los chicos. Se nos cae el enlace a nosotros, imagínense a los chicos intentar tener internet para la clase. De verdad. Es un poco complicado porque no es lo que nos dice, tenemos que estar explicándole, se distraen y todo. La parte de la señal también no es buena, hay que estar recargando. ¿Usted dónde vive? Allá arribita, por acá al frente. Vamos a mostrar, digamos, este es un cerro de Villa Mariel. ¿Cómo se llama esta zona exactamente? Donde yo vivo es el asentamiento humano Alberto Fujimori. ¿Y cómo es la conectividad ahí? Porque se necesita conectividad. O sea, es lenta, se va bien, se va bien. ¿Ha tenido esos problemas hoy? Sí, hoy día. ¿Y va a estar así toda la semana? Así parece. Mejor trataré de... Aparte, mi celular no es bueno, entonces por eso me imagino. No ha habido laptop, digamos. Con el celular nada más. Un celular así como el que yo tengo en la mano. Ajá, chiquito. ¿Siente que su hija ha aprendido? No. ¿Por qué no seguir trabajando, ministro, durante la semana de la PEC? Pero, Martín, estamos trabajando. Tú lo estás haciendo, yo lo estoy haciendo. Y todos los peruanos lo han hecho hoy día. ¿Por qué? Entonces, ¿usted le está bajando la llanta a la propia decisión de la PCM sobre que se iba a teletrabajar lunes, martes, miércoles? Pero se está teletrabajando. ¿Sí? ¿Y acaso teletrabajar no es trabajar, Martín, por favor? Teletrabajar no es trabajar en televisión, le digo. ¿Ah? Teletrabajar es cómo hace un constructor, por ejemplo. No, es que... ¿Cómo hace un constructor? Qué bueno que me lo digas, Martín. Fíjate tú. En primer lugar, quiero informar, para no desinformar en el primer programa tuyo, que se ha hecho obligatorio para toda la administración pública el teletrabajo, salvo quienes desarrollan labores esenciales. Y la actividad privada, Martín, iba a decidir libremente, los empleadores con los empleados, etcétera, decidir cómo se hacía. ¿Tú has sentido que el Perú se haya paralizado? De ninguna manera. Y las clases que se están dictando, que tanto aspaviento han levantado, oye, estamos haciendo clases remotas como lo hemos hecho siempre y solamente, aquí que se haga una precisión, porque se puede creer que esto es en todo el Perú, esto es en Lima, Martín. Ahora, bueno, Lima es el 40% de la participación del PBI del país entero, no es poca cosa. Y por eso Lima está trabajando. Y yo le digo... Yo me he reunido personalmente, Martín, con los empresarios. Me hicieron saber que ellos tenían que seguir produciendo, que tenían embarques pendientes, barcos esperando carga. Nada de eso se ha detenido. ¿O tú has recibido alguna queja de que alguien se haya detenido? Y yo le pregunto, ya que usted señala que era obligación del sector público, salvo su labor esencial, el teletrabajar, pero ya se declaró en rebeldía el alcalde de Magdalena y el alcalde de San Juan del Lurigancho también. Ellos dicen que seguirán atendiendo con normalidad. Mira tú, entonces, es que aquí, ¿sabes qué, Martín? ¿No le han hecho caso a su propia decisión? Y seguramente no, pero yo te voy a decir una cosa, qué mal ejemplo. Y qué lástima que una autoridad cometa este gravísimo acto de ir en contra de lo que son decisiones del gobierno. No contribuye, no, esto es un jueguito para la tribuna, un absurdo desde mi punto de vista, poniendo, si se quiere, en tela de juicio una decisión gubernamental de una manera absolutamente innecesaria. 2 líneas tendrán en la prensa de que lo hicieron, ¿no? A mí que me importa el gobierno. Claro, hay quienes promueven el caos, quienes quieren promover el desgobierno y quienes quieren desconocer a la autoridad. Muy bien. Pues allá ellos. Mira, el Perú será quien juzgue. Educación. ¿Por qué mandar a los muchachos a estudiar remotamente y luego quitarle 2 días más educativos a final de la semana? Mira, ¿qué necesidad, ministro? A ver, fíjate. Se ha venido a cuestionar ahora toda esta decisión. ¿No le parece que con razón? No, te digo que no. Yo en lo personal no, además que yo he sido de los que han adoptado ese acuerdo. Primero, Martín, te dije al principio, tercera PEC, tercero, ahora mismo es el tercero. En las 2 anteriores oportunidades he hecho exactamente lo mismo. Lo mismo. Martín,
En esta oportunidad Eso hemos no quiere decir que esté ampliado bien, a las ministro. clases... Eso no quiere decir que esté bien. Lo hemos venido haciendo mal todo el tiempo, por favor, Martín. Eso no nos lleva a ninguna parte. No, pero ustedes si entran ¿A ti con te una parece que está promesa, mal? si entran con una promesa de mejor gestión de gobierno, me gustaría saber, sobre la base de información y datos, cómo es que un muchacho puede aprender mejor y más en su casa, quizás con el celular del padre, si acaso él lo tiene, que en un salón de clase. En Lima, sobre todo, Martín, tenemos cobertura en Internet en casi todos los lugares, y aquí casi todos, en Lima, casi todos, no puedo decir al 100%, pero casi todos tienen ahora la posibilidad de tener acceso a las clases virtuales. Ministro, ¿Sabes qué, Martín? Yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. En Lima he dicho cerca, casi todos, ¿ah? en Lima, no he dicho todos. En Lima, entonces no estoy alrededor del mintiendo. 70%. Pero te voy a decir una cosa más. Fíjate tú, cuando hablamos de este tema, también hablamos de seguridad, Martín. Hay, lamentablemente, grupos violentos que están amenazando con paros y con realizar marchas y estas cosas. Te invito a que por un instante, imagines que estos grupos vandálicos atentan contra una movilidad escolar y un solo niño sale afectado. Yo, mira, por ese niño no haría nada de esto. Entonces, tenemos que tener también en cuenta que no hay, en mi opinión, un gravísimo perjuicio si 3 días hacen clases remotas, y en segundo lugar, yo sí me quedo con la satisfacción de saber que esos niños van a estar absolutamente cubiertos y resguardados. Ahora vamos a abordar el tema de las protestas que usted está poniendo sobre la mesa, y es fundamental, pero está diciendo que hay casi una cobertura completa de Internet en Lima Metropolitana. Yo le reitero, eso no es verdad, pero además le voy a dar un detalle adicional. Porque si la cobertura en Lima Metropolitana... Yo no he dicho que sea completa, yo he dicho que casi todos. Bueno, está entre el 70 y el 80%, pero le doy un dato adicional. Bueno, voy a verificar, 70 y 80 y es un montón también. Sí, Como tú dices, no es verdad, tendrías que precisar qué es verdad. Sí, y aquí vamos al detalle, que en realidad es lo importante para poder estudiar en casa. ¿O no tienen las condiciones? Muy buenos días. Buenos días. Sí, no, en realidad no, porque a veces nosotros tenemos que echarle la recarga diario, ¿no? 5 soles, 10 soles, y ahora con lo que nos han dicho el Estado es que una semana no vamos a tener clases. Imagínate a la semana cuántos son 30 soles, y de dónde si nosotros no tenemos ni para nosotros. A ver, la pregunta inicial que quiero hacerles, usualmente ¿cuánto caminan los niños, por ejemplo, desde aquí, desde el asentamiento humano, para llegar a un colegio inicial, primario, secundaria? ¿A qué distancia están las escuelas? A 20 minutos. 20 minutos caminando. Sí, 20 minutos caminando. Wow. Y si ustedes tienen que recargar en los celulares, en primer lugar, los profesores de estas instituciones, ¿les brindan los links para estudiar? ¿Están ellos en condiciones de dictar las clases? Sí, ellos sí nos mandan todos los días el link, ¿no? Desde que hubo ya el paro de 3 días que nos proporcionaron el link, pero como ven, nosotros también estamos en zona de cerro y no entra muy bien la cobertura en los celulares, y no tenemos un buen celular que digamos tampoco para que nos puedan llegar las clases. Si no entran, pierden sus clases los niños. Sacaban los datos, sacaban los megas, y no tenemos, pues, ¿no? Algunos que sí pagan, bueno, sí, pues, pero los que no tienen, y aparte de eso tienen 2, 3 niños en casa, ¿cómo se hace con un solo celular? El 99.9 en Lima Metropolitana han tenido la posibilidad de desarrollar sus actividades sin contratiempos. Hay un margen siempre y nosotros estamos atendiendo, vamos a cuidar a estos estudiantes que están en zonas más alejadas, en donde no se han podido comunicar de la mejor forma con sus docentes, y vamos a reforzar de manera mucho más personalizada esa educación que hemos dado en estos días. Igual también en Callao 100%, en Huaral así un poco menor, estamos hablando del 85% en la zona urbana y del 15% en la zona altoandina de Huaral, por distintos factores que tú comprenderás. Estamos trabajando también con el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a quien le agradecemos las coordinaciones para ampliar justamente esta capacidad de mayor conectividad que requieren no solamente nuestros estudiantes, sino también la ciudadanía y el público en general. Yo le decía antes, ministro, que evidentemente cuando pasamos al tema de pandemia, y sí estuvimos todos en virtualidad concretamente, evidentemente fue un desafío total para muchos maestros, para los colegios, pero especialmente para los maestros, por enfrentar algo nuevo. De ese tiempo, ahora evidentemente el tema debe haber mejorado muchísimo. Así es. No solamente se ha mejorado en el contenido, sino también en la forma de trabajar con los estudiantes, incorporando de manera
lo más positiva y resiliente, una herramienta que para todos es normal. Tú misma estás con una tablet conectada permanentemente en información, todos estamos en contacto con distintos grupos de amigos, ciudadanos, gente del trabajo a través del celular, de información que transmitimos, y es parte del mundo contemporáneo en el que vivimos.